Buen día, mi nombre es Adriana Lucía Bauman Hinojosa, pertenezco al grupo 7 del curso de Anatomía Comparada 1, dirigida por el doctor Marcos Meira. En esta ocasión, este es el primer video de la segunda fase en la que explicaré la artrología del esqueleto axial. En el cráneo encontramos articulaciones sin artrosis o fibrosas que no tienen ningún tipo de movimiento, como por ejemplo tenemos suturas serratas, como la articulación interfrontal, la articulación coronal, la articulación sagital o interparietal y la articulación occipito-interparietal. También encontramos suturas escamosas, como aquí en el arco cigomático, la articulación cigomático-temporal, y también la articulación interparieto-parietal. También encontramos suturas de tipo planas o armónicas, como la articulación internasal, la articulación nasomaxilar, la articulación intermaxilar y la articulación interpalatina. Y por último encontramos suturas de tipo foliadas o esquindilesis, como la articulación entre el vómer y el hueso etmoides, la articulación vómero-etmoidal. Y continuando con las articulaciones de la cabeza, tenemos a la articulación intermandibular. Es de tipo anfiartrosis y es una sincondrosis. Aquí se unen las partes mediales de ambas mandíbulas. En la cabeza también encontramos la articulación temporomandibular, que es una diartrosis de tipo gínglimo-condilar. Aquí se articula la apófisis condilar de la rama de la mandíbula con la cara articular de la parte escamosa del hueso temporal. Esta articulación posee un disco articular y permite movimientos de apertura y cierre de la boca. En la articulación temporomandibular encontramos dos ligamentos principales, como es el ligamento lateral y el ligamento caudal. Además, esta articulación está acompañada de un disco articular y por ende una cápsula articular. Y por último tenemos la articulación alveolo-dentaria, que se da en esta zona, en donde se articula la cavidad alveolar con la pieza dentaria. Esta es una articulación de tipo sinartrosis-gónfosis. En general, en toda la columna encontramos los siguientes ligamentos, como son el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento longitudinal ventral y el ligamento longitudinal dorsal. Asimismo, también encontramos el ligamento amarillo. Y por supuesto también encontramos en toda la columna vertebral los discos intervertebrales, que están conformados por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Continuando con las articulaciones de la columna vertebral con el cráneo, tenemos la articulación atlanto-occipital. Esta articulación es de tipo diartrosis o sinovial de tipo condilar. Se articulan los cóndilos del hueso occipital con las fosas articulares craneales del hueso del atlas. Esta articulación permite movimientos de flexión y extensión, también llamada la articulación del psi. Correspondiente a los ligamentos, en la articulación atlanto-occipital encontramos los ligamentos laterales. Continuando con las articulaciones en la columna vertebral, tenemos la articulación atlanto-axial. Esta articulación es de tipo diartrosis o sinovial de tipo trocoide, en la que se articula la apófisis odontoides del hueso del axis con las fosas articulares caudales del hueso del atlas. Esta articulación posibilita giros, también llamados la articulación del no. Los ligamentos que encontramos en las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axial son el ligamento apical, también encontramos los ligamentos alares, el ligamento transverso y también encontramos una membrana tectoria. En la zona torácica encontramos la articulación de tipo anfiartrosis entre los cuerpos de ambas vértebras, que en el medio posee un disco intervertebral. Y también encontramos articulaciones costovertebrales, que son de dos tipos. Tenemos una en la que se articula la cabeza de la costilla con el espacio que se genera entre ambas fobias, caudal y craneal,
de dos vértebras torácicas, y también encontramos una articulación que se genera entre el tubérculo y la costilla con la apófisis mamilar. Ambas articulaciones son de tipo de artrosis, la primera es esferoidal y la segunda es condilar, y genera movimientos como pequeños giros durante la respiración. En estas articulaciones encontramos los siguientes ligamentos: el ligamento intraarticular, el ligamento radiado de la cabeza, el ligamento intercapital y el ligamento costotransverso. Continuando con las articulaciones del esqueleto axil, encontramos una articulación esternocostal, en donde es una articulación de tipo diartrosis o sinovial de tipo condilar, y se articulan entre las articulaciones interesternales mediante un cartílago condrocostal. Y por último tenemos articulaciones esternebrales, en donde es una articulación de tipo anfiartrosis, de tipo sincondrosis, en donde se unen ambas esternebras y forman el esternón. En las articulaciones con el esternón encontramos ligamentos radiados esternocostales y también discos interesternebales.